Y atentos a esta historia. España también pudo tener su propia bomba atómica. Fue durante la dictadura de Franco, en los años 60. El régimen se planteó esa idea, fabricar un arma nuclear nacional. Decidieron que el plan sería secreto y le pusieron un nombre secreto, en clave, Proyecto Islero. Su primer protagonista es el científico Otero Navascués. Así hablaban de él en el Nodo. Su Excelencia el Jefe del Estado español llega al Centro Nacional de Energía Nuclear Juan Vigón, instalado en la Moncloa, para presidir la inauguración del mismo. Don José María Otero Navascués, presidente de la Junta, dice que el reactor aquí instalado producirá el 80% de los isótopos necesarios para la medicina, la agricultura y la industria. Rivero, para estos temas tienes que venir aquí. Vamos a ver quién es Navascués y cuál fue su papel en el Proyecto Islero, este plan de Franco, del franquismo, para tener la bomba atómica. Él era el impulsor de la investigación nuclear en España, un científico de reconocido prestigio que en unos tiempos de carestía y de limitaciones consiguió poner a la investigación nuclear española como un punto de referencia en Europa. Y fue el primero, o al menos el que se molestó, en plantear la idea de que igual, con el conocimiento y con el personal que tenía España, se podía fabricar una bomba atómica. Segundo personaje del Proyecto Islero, Muñoz Grandes, un militar a quien también hemos visto en el Nodo. En este caso está junto a Hitler. El Führer, en su cuartel general, entrega las hojas de roble, insignia de la condecoración de Caballero de la Cruz de Hierro, otorgada al heroico teniente general español don Agustín Muñoz Grandes, encarnación y símbolo de las virtudes militares de la gloriosa División Azul, que en los campos de batalla de Rusia lucha contra los enemigos de la civilización occidental. ¿Por qué es relevante Muñoz Grandes para entender este plan del franquismo de acceder a la bomba atómica? La investigación nuclear iba desde la agricultura hasta la defensa. Y en el momento en el que se hablaba de defensa, aparecían los militares. El propio centro donde se hacían estas investigaciones era director un militar, Navascués era militar. Y a su vez, ese centro y ese militar a quien reportaban era al ejército, al Alto Estado Mayor. Y Muñoz Grandes era en esas fechas el jefe del Alto Estado Mayor. Y Muñoz Grandes fue también quien dirigió a los españoles de la División Azul, aquellos que fueron a la URSS a luchar contra el comunismo casi. El capitán general Muñoz Grandes consideraba que España debía tener una cierta independencia en el mundo, que debía recuperar cierto poderío y que tener un arma nuclear ayudaría a ello. Y sobre todo, tener un arma nuclear ayudaría a controlar a los marroquíes, con los que había nada, que se había hecho una guerra. Y por eso, en cuanto llegó a la vicepresidencia del gobierno, alentó este proyecto. Ya tenemos a un científico y a un militar, y ahora nos queda un militar vicepresidente del gobierno. Tercer hombre del Proyecto Islero, Guillermo Velarde, físico nuclear. A él le nombraron coordinador del proyecto. Rivero, ¿cuál era exactamente su cometido? Guillermo Velarde es uno de los discípulos, uno de los hombres que salen de esa Junta de Energía Nuclear, una persona a la que se envió al extranjero para formarse en estos temas y a la que se llama para que dirija el proyecto. Él, durante años, va a estar haciendo cálculos, va a estar planteando las posibilidades y así presenta un informe en el cual dice: vamos a hacer la bomba con plutonio, que es más barata que el uranio, aunque luego sea más complicada de hacer. El plutonio va a salir de la central nuclear de Vandellós que tenemos que construir. Las bombas se pueden probar en el Sáhara, que es un desierto español, o era un desierto español por esas fechas. Y la tecnología puede salir de Francia, que es un país que está dispuesto a ayudarnos porque quiere que haya más gente con el arma nuclear. Todo eso y un presupuesto de 20.000 millones lo planteó Velarde. Y además Velarde ya había tenido un cierto contacto con el mundo nuclear, con las armas nucleares. Recordemos, Palomares. En Palomares caen 4 bombas nucleares estadounidenses que no llegan a estallar, pero algunas sí que se abren. Y Velarde estuvo allí y pudo observar cómo eran las armas nucleares por dentro. Así que venía con algo aprendido en torno a ese tipo de armamento. Volvemos con los personajes. 2 científicos, un militar, un ministro. Gregorio López Bravo. Los nuevos ministros del gobierno son recibidos por su excelencia el jefe del Estado, generalísimo Franco, ante quien van a prestar juramento con arreglo a las fórmulas rituales. Don Gregorio López Bravo de Castro, ministro de Industria. A este ministro el proyecto Islero no le apasionaba. López Bravo era uno de esos hombres que en un grupo donde la gente aporta ideas no suma, resta.
donde en lugar de decir cosas buenas, dice las cosas malas. Y en ese sentido López Bravo decía y restaba que si el proyecto era muy caro, que si simplemente iba a ser energía militar cuando se podía emplear la energía nuclear en lo civil, todo eso era lo que hacía López Bravo. Restar más que sumar. Y al final, el proyecto Islero llega al que manda, a Franco, como todo en el régimen. Y Franco aquí no se atreve a ir para adelante. Franco, la verdad es que no hace ni caso ni a los que suman ni a los que restan, porque a la hora de tomar su decisión, si hacemos caso a lo publicado por Velarde, que se entrevistó con el dictador Franco, lo que hace es decir, no vamos a desarrollar la bomba, porque si desarrollamos la bomba y se entera Estados Unidos, nos van a poner sanciones. Y hace apenas una década que hemos salido del ostracismo, con lo cual volver a las sanciones hundiría a España. Así que de momento no lo hacemos, pero lo guardamos en un cajón. Dejan el proyecto Islero en un cajón, pero no cierran con llave el cajón. Es que cerrar con llave habría sido firmar el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares que se estaba auspiciando en ese momento. Y Franco dijo, yo no lo firmo. Tampoco lo firmaron ni instaron a ello sus presidentes, Luis Carrero Blanco, Carlos Arias Navarro, ni tampoco después el primer ministro, el primer presidente del rey Juan Carlos, Adolfo Suárez. Todos ellos coquetearon con la idea de, pues igual no está mal tener un arma. Pero fueron Calvo Sotelo y Felipe González los que cerraron el proyecto porque sí firmaron ese tratado y por lo tanto, adiós. ¿Y si hubiera dado el paso, España tenía la tecnología, podrían haber fabricado el arma? Pues mira, no lo digo yo. Lo dice la CIA. La CIA en un informe de 1974 sobre riesgos nucleares decía, 1974, que un país europeo que tiene capacidad y posibilidades de hacer proliferación de armas, España. Rivero, proyecto Islero, por el toro que mató.